Monseñor, en los últimos días, con la elección del Papa León XIV, muchos están hablando de los desafíos que tiene que enfrentar el Papa León XIV. ¿Qué ve usted como desafío? Hay algunos que dicen, pues la unidad de la iglesia, que es lo que él se ha planteado, es un gran desafío. Lo hablan de dos bandos, esa división que hay entre quienes quieren que las mujeres sean sacerdotes, que la homosexualidad y los matrimonios homosexuales puedan ser bendecidos en la iglesia y que se puedan casar cuando los textos bíblicos dicen que es abominación y una otra cantidad de cosas. Otro desafío del que hablan es el pacto o el convenio con China, la situación económica de la iglesia. ¿Cuáles son los desafíos que usted desde la perspectiva de estar dentro de la iglesia, de haber pertenecido a la curia vaticana, ve como desafíos para el Papa León XIV? Bueno, en primer lugar, que todo papa cuando entra a ser papa, pues tiene la ilusión y la moción de Dios de que hay que gobernar la iglesia y gobernarla para el bien, enderezar los rumbos que no estén bien o evitar los peligros a la iglesia. Y todos tenemos la ilusión de una iglesia que está unificada, no significa uniformada, por eso San Agustín decía en lo esencial unidad, en aquello que es accidental libertad y en todo caridad, el gran maestro San Agustín. Entonces, en primer lugar, los desafíos. ¿Por qué son desafíos? Si fuera una autoridad absolutamente discrecional, omnipotente, monárquica en materia de fe, pues no habría desafíos. Bastaría que él dijera es por aquí, por allá y por allá y los desafíos se acabaron. El verdadero desafío es, nuevamente, hay una monarquía en lo civil, pero eso no nos compete, porque eso es accidental. En cuanto a ministerio petrino, es el servidor de Cristo, y allí el ser servidor de Cristo y el hacer, como decía el cardenal Ratzinger en su documento, que la iglesia obedezca a la fe y que sea toda, esté al servicio de los designios de Cristo, entonces sí hay desafíos. El desafío consiste en hacer que la iglesia sea fiel a Cristo. Y ahí hay desafíos doctrinales y desafíos pastorales, ¿verdad? Entonces, si vemos algunos de los desafíos doctrinales, y repito nuevamente, no habría desafíos si todo estuviera ya hecho o bastara una sola palabra discrecional para eso, ¿no? El verdadero desafío es realizar la voluntad de Cristo para la iglesia. ¿Qué desafíos doctrinales podemos ver? Hay muchos, podemos hacer una lista un poquito incompleta, pero obviamente todo papa, el que venga dentro de 40, 50 años o hasta cuando Dios quiera, ¿verdad? Unos dicen que ya se va a acabar el mundo, etcétera. A veces hay signos, pero no sabemos, ¿verdad? Entonces, el que venga va a encontrar cómo potenciar, es siempre como una parroquia. Todo párroco nuevo que llega dice, ¿cómo puedo hacer para que esta parroquia sea más viva, sea más fiel a Cristo, sea más pastoral, etcétera? Entonces, algunos de estos desafíos que así se contemplan es, por ejemplo, la primera necesidad en la iglesia, es su primera necesidad, y la misión esencial del apóstol San Pedro es confirmar en la fe, reafirmar serenamente, pero contundentemente, toda la profesión íntegra de la fe. Hablamos de la nota que el cardenal Ratzinger pone al todo el credo, más 3 párrafos, que es toda la fe, la integridad de la fe, todos los dogmas, todo creer, reafirmar esa fe total de la iglesia. Y tenemos el catecismo de la iglesia católica, tenemos su síntesis, tenemos todo el magisterio de la iglesia, tenemos todo un catecismo de doctrina social de la iglesia. Todo eso es un desafío, reafirmarlo con toda claridad. Y si hay dudas, abordarlas, pero que sean serias, ¿verdad? No nada más porque estén ideologizadas, sino serias. Se deben de abordar y aclarar todas para dar la doctrina y la verdad de Cristo, tanto de creer
como para actuar, ¿verdad? En fe y costumbres. Afirmar todo lo que es el dogma católico y el nexus mysteriorum, que significa toda la coherencia del dogma católico, que no se puede contradecir unas con otras cosas, ¿verdad? Entonces no podemos decir este dogma me parece mejor que este y este lo quito y este lo pongo, no, sino hay una relación de síntesis verdadera, de verdadera armonía entre todo el dogma católico. Cuando hubiera alguna duda, allí hay que aclarar, y eso es papel del Papa, que se espera esa aclaración, esa iluminación, tomando todo el bagaje del magisterio anterior. El Papa no está solo, el Papa no puede resolver todo de la noche a la mañana, sino toma todo el bagaje de la Iglesia y con eso tiene una luz suficiente, muy grande para todo lo que tenemos ahora, ¿verdad? La reafirmación de la nota que yo decía, de esta del 29 de junio del 98, la nota doctrinal ilustrativa conclusiva de la profesión de fe. Yo creo que se tendría que ilustrar más y eso se está poniendo en práctica continuamente porque hay nuevos cargos, nuevos juramentos, pero nuevas profesiones de fe. Entonces, eso sería algo muy interesante. La reafirmación de Nicea tiene dos aspectos: el aspecto dogmático, que ya hicimos en el otro programa, la oración con la profesión de fe de Nicea, y tiene el aspecto un poco pastoral de la fecha de la Pascua, que si unos la celebran en una fecha y otros en otra, bueno, hemos llevado muchos años así, no ha pasado otra cosa, pero ser unos en la fe. La reafirmación de Nicea en la divinidad de Cristo, eso es muy importante. Si después llegamos a la unidad de la Pascua, qué excelente, ¿verdad? Pero es más importante la unidad de la fe. Ciertamente, tomar todo el bagaje doctrinal del magisterio bimilenario de la Iglesia y obviamente reorientar a la Iglesia, por ejemplo, en los estudios tomistas. León XIII tiene un documento para reorientar, ahorita lo comento, Terni Patris, si no estoy mal. Aquí está. Terni Patris. Que sería Padre Eterno. Del Padre Eterno. Del Padre Eterno. El Hijo Unigénito del Padre Eterno. Y dice, es una encíclica de León XIII sobre la restauración de la filosofía cristiana conforme a la doctrina de Santo Tomás de Aquino, que obviamente absorbe todo lo de San Agustín. Entonces, sáqueme de una duda al respecto. Sí. Tengo entendido que en los últimos años en los seminarios se ha restringido de alguna forma el estudio profundo del doctor angélico. Me parece que sí, no podría asegurarlo en todo, pero es una sensación que sí es así. El tomismo ya nos está enseñando. Ahorita lo abordaremos en uno de los desafíos. Me remito ahorita a que vamos a ver. Y entonces simplemente retomar todo ese bagaje que el mismo Concilio Vaticano II lo retoma, ¿verdad? Y recomienda la filosofía perenne de siempre. Y no podemos decir que desautoriza a Santo Tomás ni a San Agustín, por supuesto. Segundo desafío doctrinal, reafirmación inequívoca del ámbito sobrenatural y de los novísimos. Sobrenatural significa que tenemos una naturaleza humana, pero también tenemos una vocación sobrenatural a la gracia, a ser hijos de Dios, y que la gracia es sobrenatural, es un don sobrenatural y nos invita a la filiación adoptiva, a ser hijos de Dios, que también es sobrenatural, y a la salvación eterna y a la vida eterna, que también es sobrenatural, y que ha habido herejías, la de Pelagio, que combatió abundantemente San Agustín, que negaba este ámbito sobrenatural y que ha sido una tendencia de crisis en el post-Vaticano II. No lo atribuiría yo al Vaticano II, porque el Vaticano II habla del orden natural y sobrenatural, pero una tendencia posterior es a negar este orden sobrenatural. En ese sentido, creo que van las intenciones o el excesivo querer cambiar la interpretación de los milagros
del Evangelio. Es decir, se insiste en decir que no hubo multiplicación de los panes, que fue un picnic, yo lo digo así, que las mamás llevaron la comida de los hijos y de los maridos. Así es, sí, muchas otras cosas, por ejemplo, de las plagas que milagrosamente Dios manda a Egipto para que libere, no que no, o sea, hay una explicación natural, o que ciertos milagros de Jesús tenían una explicación natural. Todo es esta tendencia a negar el orden sobrenatural que está afirmado por la iglesia de toda la vida. Y en ese sentido me pregunto yo, ¿acaso los que escribieron y los que fueron testigos o los que le narraron, por ejemplo, a San Lucas, fueron testigos presenciales? Y San Juan va a decir, nosotros que comimos y bebimos con él. Es decir, ellos nos engañaron por 2000 años. Exactamente, hay tendencias, por ejemplo, interpretar la escritura no como palabra de Dios, sino casi como una palabra humana. Y la aprisionamos totalmente en las categorías culturales y no la dejamos salir de ahí. No, es que es palabra de Dios, el vehículo es lo humano, pero es palabra de Dios. Dios se revela, aunque haya sido de hace 2000 años, 3000 años, esa palabra, hablando de Abraham, esa palabra es palabra de Dios. O sea, allí estuvo Dios presente, es la palabra de Dios. Entonces, este orden sobrenatural, que hay la tendencia a negarlo, por eso es el pelagianismo. Y por eso si decimos todos somos hermanos, hay que hacer la distinción. Todos estamos llamados a ser hermanos, porque todos estamos llamados a recibir el bautismo. Pero si no recibes el bautismo y no te haces hijo de Dios por la gracia sobrenatural adquirida de Cristo por su misterio pascual, no eres en sentido estricto hermano. No eres en sentido estricto hermano, porque hermanos es porque somos hijos de Dios de un mismo Padre. E hijo de Dios comienzas a ser porque en el bautismo se te engendra como hijo de Dios, pero sin el bautismo no eres hijo de Dios. Claro, otro caso sería el bautismo de deseo o el bautismo de los mártires, o etcétera. Pero no es la generalidad en la No, que... pero se llega al mismo bautismo, el efecto es el mismo, es una regeneración en Cristo. Pero si no hay esa regeneración en Cristo, no puedes afirmar una fraternidad en el sentido cristiano, ¿verdad? Como muchos confunden, ¿verdad? Es que tenemos fraternidad con el universo, ¿verdad? Los pajaritos son hijos de Dios, no confundes la creación, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, eso lo resuelve Santo Tomás, cuando dice que el ser hijo es porque hay una semejanza con el Padre, ¿verdad? Y no es lo mismo la creación. Si yo hago una creación de una estatua, pues no es mi hijo. Alguien lo diría simbólicamente es que es su hijo, pero no es mi hijo porque no le transmití, dice Santo Tomás, mi naturaleza humana, no se la transmití a esa piedra. Y más, que es de orden sobrenatural y espiritual específicamente. así Y es. creo que en ese sentido es cuando el Génesis dice que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y esa Así. semejanza es en el espíritu. Y se Y completa que somos hijos en el Hijo, somos engendrados, ¿verdad? En Cristo, ¿verdad? En Cristo es que somos hijos. Es el primogénito de entre muchos hermanos. Entonces, una fraternidad universal sin tener referencia a la fe en Cristo, sin tener referencia al orden sobrenatural, no es posible. Es posible, todos somos hermanos en cuanto que diríamos simbólicamente, en cuanto que hemos recibido la vocación de todos ser hermanos, pero se llega a ser hermano cuando se llega a ser hijo de Dios, ¿verdad? Son pequeñas cosas, pero esto tiene que ver con esta reafirmación inequívoca quiere decir absolutamente clara, del magisterio de la Iglesia, que ya se ha pronunciado abundantemente contra Pelagio y contra los que niegan el orden sobrenatural. Y también una reafirmación en este sentido de la trascendencia de los novísimos, de la existencia del cielo, del infierno y del purgatorio. Absoluta y clara
reafirmación. Y cuando esto no se da, pues el mundo se ríe de nosotros, porque dice, ¿y tú para qué eres cura? Si no hay infierno, no hay cielo y no hay purgatorio, pues ¿qué me vienes a decir? ¿Que me porte bien? Eso me lo dice el de la esquina. Cada vez que me saluda, pórtate bien. Exacto, exacto, ¿verdad? Entonces, no hay, tiene que haber una reafirmación clara de lo que es la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina está hablando del juicio universal, donde va a haber a la izquierda y a la derecha. Va a haber, ya sabemos, infierno y gloria, y el purgatorio es para purificarse y después ir a la gloria, ¿verdad? Y Tendríamos que borrar la Capilla Sixtina. Si ya no queremos esos novísimos, hay que borrar toda la Capilla claro, Sixtina. y fundamentado e inspirado en las palabras del Señor en Mateo 25, vengan benditos de mi Padre. Así es. No habría vuelta de hoja en ese sentido, ¿verdad? Y de nuestra responsabilidad. Un falso profeta nos diría, no tienes responsabilidad, no te preocupes, preséntate al juicio sin ningún problema. Un verdadero profeta dice, atento, ten cuidado, porque va a haber un juicio, ¿verdad? Bien, pasamos al otro punto, necesidad de precisar todo lo impreciso. Punto número 4, vamos a ver 15, ¿verdad? Doctrinales, desafíos. Precisar todo lo impreciso de la mejor forma que le parezca al Papa, ¿verdad? Pero es necesario ilustrar aquello que está confuso y que es materia de la práctica cristiana, ¿no? Si hablamos de lo que pasa en México y yo creo en América Latina y en muchas partes del mundo, es decir, a ver, díganme bien, o sea, yo me puedo separar de mi mujer con la que me casé por la iglesia y unir a otra, y sí me puedo salvar, díganmelo claramente. Claro, claro. ¿Verdad? Ahí la gran ambigüedad de, de ese primer documento del Papa Francisco, Amoris Laetitia. Técnicamente dicen se quedó en ambigüedad, lo señalaron grandes hasta cardenales, ¿verdad? Pero aquí de lo que se trata es de precisar, o sea, ya que hubo esta situación, o porque alguien lo entendió mal, o por mil razones, hay que precisarlo. Eso es muy importante. El tema 5 precisamente es los divorciados vueltos a casar. Es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Aclarar bien. Yo creo que hay mucha gente que dice, bueno, pues total, me junto con otra persona y pues Dios nos va a perdonar al final. Eso hay que aclarar que no es así, que tiene que haber un arrepentimiento, que tiene que haber un reordenamiento de las cosas, pero que no puede ser así, que Cristo dice que no es así y que el que lo haga intencionalmente no puede entrar en la vida eterna. Suena duro, pero es así, así lo dijo Cristo y está en lo Y correcto. lo ha dicho, pero voy a ser más incisivo allí. ¿Puede un sacerdote que haga el acompañamiento de mi caso, por ejemplo, que dejo mi mujer, me junto con otra y un sacerdote en la parroquia me dice, no, ven, vamos a hacer un seguimiento y un discernimiento y de pronto, para no hacerle daño a los hijos, tú puedes tener acceso al sacramento de la confesión y a la comunión? ¿Esto realmente es posible desde las enseñanzas magisteriales anteriores al Papa Francisco y Lo a digo Cristo? con una anécdota chusca, una anécdota chusca. Cuando iba a ser Amoris Laetitia fue presidido por dos sínodos, en el 14 y en el 15, si no estoy mal recuerdo, y hablando con un padre italiano, le decía las expectativas, se va a analizar esto y esto, vamos a ver qué nos resuelven ellos sobre estos temas, ¿verdad? Y ya cuando salió esto de que los padres teníamos que resolver el asunto, le dije al padre, padre, nos devolvieron la bolita, es decir, la tarea que pensábamos que iban a hacer allá nos la dejaron a nosotros, ahora ustedes analicen si sí se puede o no, no es posible, ¿eh? No es posible con los criterios que la iglesia siempre ha dado, veamos Familiares Consorcio de San Juan Pablo II, no es posible, la iglesia debe ser clara y si yo soy confesor y alguien se confiesa conmigo y me hace esa pregunta, yo le diría a riesgo de no ser, de tener temor de Dios, ¿verdad? O sea, decirle, la claridad es, no te puedes separar de tu mujer hasta
Caso distinto sería la nulidad, sería otra cosa, es que nunca hubo matrimonio, fue todo irregular, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Por decir, se casaron y eran de 13 años cada uno, de 14 años cada uno, bueno, puede haber la nulidad, pero si no hay la posibilidad de la nulidad, que la nulidad es un discernir si hubo o no hubo matrimonio, si sí hubo matrimonio, que es en la inmensa mayoría, si hubo matrimonio, no hay poder en la tierra que los pueda separar. Y por lo tanto, unirse a otra mujer es un camino totalmente desafortunado, riesgoso para tu salvación, etcétera, 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 etcétera. Hay gente tan lista, nos lo dicen a nosotros los sacerdotes, se presentan y dicen, padre, ¿usted cree que hubo un padre allá en tal lugar que estábamos ahí? Nos dijo, todos comulguen, estén como estén. Yo no me acerqué, padre, porque yo estoy mal. Mi situación está mal y yo pues no le voy a hacer caso a este padre. Claro, porque tienes que ver por tu salvación. Imagínate que te presentas allá y dices, pues es que yo pensaba, me dijeron que. No, tú bien sabías que eso no se podía, ¿verdad? Entonces no lo puedes hacer, ¿verdad? Bueno, continuando en este punto específico, ¿verdad? Sí, habría que responder las dubias a los cardenales, porque son totalmente correctas, el texto está totalmente correcto, está totalmente elaborado conforme a lo pide la iglesia siempre, así, entonces no tendrían por qué no ser respondidas y sería un acto muy bonito, son hermanos cardenales que no están haciendo nada incorrecto porque parte de sus funciones es ayudar y aconsejar al Papa, eso es su función, entonces merecería ser respondido. El tema de la ordenación de la mujer, ya lo vimos. María es el modelo de la mujer cristiana. Está el magisterio de San Juan Pablo II que dice, no podemos nosotros ordenar a las mujeres. No es porque no querramos, no es porque a ellas les falte algo, sino porque no se puede. Y está, pero debe de haber un recto feminismo. Ahorita se me va el título del documento que hizo el Papa San Juan Pablo II, Mulieribus Dignitatis, me parece, no estoy seguro, donde habla de la enorme dignidad de la mujer. O sea, necesitamos un recto feminismo o un feminismo según Dios. Entonces, no necesitamos clericalizar a la mujer, que haga lo que hacemos todo para decir ya la mujer está dignificada. ¿Cuál es un verdadero feminismo según Dios? Si fuera un verdadero feminismo fuera, según Dios, ordenar a las mujeres, ya tendría muchos siglos que nos hubiera indicado a la iglesia, oye, te estoy diciendo que te conviertas y que hagas este asunto así, así, pero no ha sido así. Entonces, quiere decir que no es ese el camino para un feminismo según Dios, ni para una liberación feminista según Dios. Dar satisfacción a las ideologías del mundo, pues esas, ni aunque ordenen a diáconas, se va a dar satisfacción. Ni ordenen sacerdotisas tampoco, ni ordenen obispas tampoco. Van a querer que llegue una mujer papa. Y aún cuando ya dejara, diría, pues mire, la religión es secundaria, eso no es feminismo. Bueno, no podemos hacer caso al mundo, sino hacer caso a Cristo. ¿Cuál es un verdadero feminismo según Cristo y según Dios? ¿Verdad? Estaría ese tema, pero ciertamente es imposible ordenar ni sacerdotes ni obispos a mujeres porque está el documento de San Juan Pablo II, es un documento de total autoridad, absoluta autoridad, que no puede decaer. Es imposible que caiga. ¿Y le ve posibilidad a las diaconisas? Sería un tema muy puntual, técnicamente, ¿verdad? Es como ¿cómo podríamos decir? Es como, a mí me parece que va incluido en todo el paquete, pero como no se dijo explícitamente de las diaconisas, alguien ha sacado que entonces puede ser que las diaconisas sí. Pero me parece que al ser parte de un mismo
orden sagrado de un mismo sacramento, que no son varios sacramentos y un mismo sacramento, me parece que no se podría. Tan es así que se ha insistido mucho en el pontificado del Papa Francisco, se hicieron 3 comisiones, o sea, una dictaminó que no gustó, se hizo otra, dictaminó que no gustó, se hizo otra, esa ya no sé qué pasó, pero no se ha llevado a cabo. A mí se me haría algo, la gran señal es cuando en 2000 años no se ha realizado algo. Algunos hablan de que había diaconisas en otros tiempos, pero es el nombre se usaba de diaconisas, pero no era una ordenación, no había imposición de manos, es Claro, distinto. no había el sacramento como tal. Exactamente, exactamente. Entonces, eso parecería como algo que se tendría que, me parece totalmente impropio, pero ya van 3 comisiones, no se resuelve nada. Si le hubieran preguntado a San Juan Pablo II, hubiera dicho también su palabra, etcétera, etcétera. Y llevamos 2000 años. Esas señas son muy importantes. Cuando sentimos que en 2000 años podemos corregir lo que la iglesia ha vivido, significa que vamos a decir, pobrecita iglesia de 2000 años nunca supo que había esta posibilidad y nosotros hemos venido a rescatar a la iglesia. Es un poco extraño, entonces hay que tener mucha prudencia y mucha oración al respecto, ¿verdad? Número 7, de los desafíos, vamos a tratar 15 desafíos doctrinales, después pasaremos a los pastorales. Los desafíos los aborda el Papa porque ama a la iglesia y porque quiere componer a la iglesia, quiere encauzar a la iglesia. Pero los desafíos ya están ahí antes de que llegue el Papa. Ya están ahí. Muchas veces surgen sin que el Papa lo quiera, surgen porque, Claro. ¿verdad? Ujú. Por el Etcétera. dinamismo de la vida de la iglesia y de la Así sociedad. es. Y del mundo, que está en el mundo, entonces suceden muchas cosas, ¿verdad? Entonces no estamos diciendo esto es por culpa del Papa, no, de ninguna manera. Estamos diciendo es lo que él tiene que atender en su misión, ¿verdad? Es como un párroco que llega a una parroquia y pues él no sabía que iba a venir a esta parroquia donde hay mucha criminalidad, donde hay mucha indiferencia, donde hay muchos ateos, donde hay una universidad que tiene muchas teorías o muchos templos protestantes. Bueno, él no sabe. Él llega y tiene una serie de desafíos, ¿verdad? Y hay que acompañarlo con la oración. Entonces, número 7, declarar como lo ha hecho Veritatis Splendor, y eso no tiene absolutamente nada de malo. El Papa Juan Pablo II lo dijo con toda claridad, y no vayamos a pensar que era homofóbico el Papa, ¿verdad? Ni siquiera existía el término en ese entonces, para que entendamos, ¿verdad? Cómo ha sido ideologizado el asunto. Este término homofóbico, veamos cuándo empezó, ¿verdad? Entonces, los actos homosexuales de toda la vida la Iglesia los ha considerado intrínsecamente malos, y ahí está el magisterio de Juan Pablo II que dice que son intrínsecamente malos, ¿verdad? Entonces, algo muy importante eh, para considerar, y de ahí se deriva lo demás, ¿verdad? Si dicen, bueno, entonces que vivan en pareja. Bueno, si son amigos nada más, pues no tienen ningún problema. Si viven como pareja conyugal, valga la expresión y la comparación, pues es lo que se está diciendo, que son actos intrínsecamente malos y no son objeto de bendición. Eso lo dijo el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, lo dijo antes, no recuerdo el año 2021, 2020. 2021 estando el cardenal Luis Ladaria. Daria, todavía, ¿verdad? Sí. Entonces, hay una declaración con autoridad, ¿verdad? De fe. Bien, continuamos. Otro desafío doctrinal, la centralidad de hincarse, la centralidad de la Eucaristía, y que se expresa en creer firmemente que no es un símbolo, sino es la presencia real de Cristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y a mí me ha dado mucho gusto que el Papa León XIV se ha hincado ante la Eucaristía cuando celebra la Eucaristía. Es un reconocimiento de 2000 años que tiene la Iglesia hincándose ante la Eucaristía, y saber que la Eucaristía, la presencia real, es una doctrina exclusiva de la Iglesia Católica. Como el exorcismo, los exorcistas son de la Iglesia Católica.
No la oración de liberación, que esa es en las iglesias pentecostales, no, el exorcismo en sí, así como la Eucaristía, que es todavía algo central, el exorcismo es periférico, pero es central, la Eucaristía, creer y doblar la rodilla ante Jesús, como dice Filipenses 2, ¿verdad? Que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Ese reconocimiento de Jesús en la tierra está aquí entre nosotros, cumpliendo su promesa, ¿verdad? Todo lo que se refiere a la Eucaristía tiene que tener un lugar central en la iglesia. El tema del proselitismo, ¿verdad? Hay un proselitismo que puede ser negativo, de decir, pues, decía Cristo, ustedes quieren que se conviertan, pero para hacerlos después peor que ustedes. Bueno, pero desear la conversión de alguien y luchar y predicar fue lo que hacía San Pablo. Tengo un celo por los de mi raza y les anuncio a Cristo. Y en el orden de San Agustín, digo, para ver que el proselitismo es bueno, ¿verdad? Santa Mónica, cuando ya estaba a punto de morir, le dijo a San Agustín, pues yo ya estoy en esta tierra, pero yo no sé para qué, porque ya no tengo nada que hacer. Antes yo pedía vivir para que tú te convirtieras. Y ahora que ya no sé, porque ya estás convertido, eso ya me lo concedió Dios y con creces porque además eres uno de sus siervos. Pero yo pidió con lágrimas, le decía él, etcétera. Entonces alguien podría decir, Santa Mónica era proselitista, ¿por qué no dejó en libertad a San Agustín? No, sí lo dejaba en libertad, pero le estuvo recordando como buena mamá, oye, hijo, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Hasta que lo logró. Entonces, una revaloración de sí o no el proselitismo, porque muchos están diciendo que no es bueno, pero si el proselitismo Jesús mandó, es un mandato misionero, vayan y evangelicen. Y los apóstoles, San Pablo a cada ratito lo sacaban y lo arrastraban y lo castigaban porque es la parresía que decía, hay que predicar con parresía, hay con audacia, anunciar con oportunidad o sin ella, decía San Agustín. Entonces, precisar todo el valor que puede tener la acción evangelizadora. Si alguien dice es que el proselitismo es malo por esto y por esto, bueno, todo lo malo, pero que no se entienda que no evangelices, que no le digas, que no digas a los demás, que no anuncies a Cristo. Eso habría que precisar, ¿verdad? Paso al número 10, ya lo tratamos, ¿verdad? El orden sobrenatural como hijos de Dios y que somos hermanos, llamados todos a ser hermanos, pero somos hermanos solo cuando se da el bautismo. Número 11. En Sí, ese sentido, Monseñor, yo creo que el Señor es claro en la última cena cuando dice que es la nueva y eterna alianza. A esa nueva y eterna alianza no se entra sino por el bautismo. así es. Qué bueno que lo dices, porque es totalmente cierto. Solo por el bautismo somos hijos de Dios, se te perdona el pecado original, te incorporas a Cristo, puedes salvarte, eres heredero del reino eterno, eres templo de la Santísima Trinidad, tienes todos los derechos y entre ellos todos los sacramentos y entre ellos recibir a Cristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Toda la razón, ¿verdad? Y de hecho, la práctica de la iglesia era admitir a la Eucaristía solo a los bautizados, ni siquiera a los catecúmenos que querían ser bautizados, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que quisiéramos estar todos en una Eucaristía, todos juntos. Ahí sí, todos hermanos, ¿verdad? Eso es el top, ¿verdad? O sea, lo que más podemos desear. Bien, en el número 11 está la colegialidad, que la colegialidad no significa que se le quite autoridad al Papa, sino que se escuche mucho. Hay diversos cardenales que pueden ayudar mucho al Papa, ¿verdad? El cardenal Zen en materia de China, por ejemplo, ¿verdad? Aunque ya sea emérito, no importa, aquí se borraría un poco lo emérito, no emérito, voy a escuchar a los hermanos cardenales,
¿verdad? Algo muy importante, obviamente también a los obispos, etcétera. Y estaría por verse si se van a reactivar, lo digo como dato curioso, las conferencias generales del episcopado latinoamericano. La primera acaba de pasar su aniversario, mandó el Papa un telegrama pues de felicitación, no sé, porque la primera fue en Río de Janeiro en el 55. La segunda fue en el 68 en Medellín, fue Pablo VI. La tercera fue en México, en Puebla, en el año 79, vino Juan Pablo II. La cuarta fue en el 92 en Santo Domingo, fue Juan Pablo II. La quinta fue en Aparecida del Brasil, en el 2007 fue Benedicto XVI, y a partir de allí hasta la fecha han pasado 18 años, es la mayor distancia entre una conferencia y otra, y todavía no se ven luces de que vaya a haber otra nueva conferencia general del episcopado latinoamericano. Es una pregunta, ¿verdad? Si esa sinodalidad no podría continuar por ahí, que ha sido muy específica, ¿verdad? Importante, siempre y cuando se apeguen al magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Y todas las conferencias, todas han sido apegadas al magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Entonces sería un enriquecimiento porque veamos y leamos, por ejemplo, Puebla estuvo muy inspirada por San Juan Pablo II, su discurso inaugural que tuvo en Puebla. Leamos el discurso inaugural en Puebla en enero del 79 y veremos cómo el Papa dice, tenemos que transmitir la verdad de Cristo al hombre y tenemos que también dar la verdad del hombre a la luz de Dios. Entonces, algo muy bonito, porque sí, por la teología de liberación se había habido desviaciones, hay una buena teología, una mala teología de liberación, pero había habido desviaciones y Juan Pablo II las centró, y entonces hay plena doctrina, es algo hermoso, y plena doctrina social de la Iglesia, plena acción de los hombres, hay una plena síntesis. Me parece que eso es uno de los retos que quiere abordar el Papa León XIV, que haya mucha aplicación de la doctrina social de la Iglesia, pero esto no será posible si no hay una reafirmación en la fe. Si hay una reafirmación en la fe, como nos demostró Juan Pablo II, sí se puede esa aplicación de la doctrina social de la Iglesia, como lo hizo o se hizo en Puebla. Leamos el discurso inaugural, yo rogaría eso, tomarse esa molestia, y veremos cómo ahí hay una perfecta síntesis entre la fe en Cristo y las consecuencias del cristiano que vive para hacer realidad el evangelio en el aquí y el ahora, en el tiempo. Entonces, un nuevo desafío, si irá a haber más de esas conferencias. Número 12, como San Agustín, desterrar de la Iglesia lo que quede de la herejía del pelagianismo, es decir, hay un orden sobrenatural, necesitamos de la gracia, necesitamos de los sacramentos, no basta la naturaleza humana para decir que ya con eso vamos a transformar lo demás, no basta lo meramente humano, sino tenemos una superabundancia de la gracia que tenemos que administrar, decía San Pablo, primero a los Corintios, no recuerdo si es el capítulo 15, pero somos administradores de la gracia de Dios. Que la gente ve en nosotros administradores de la gracia de Dios, la gracia sobrenatural. Si yo vengo a administrar algo que es meramente natural, pues me verán como un empleado de un gobierno, pero no me verán como un ministro de Dios, ¿no? Entonces, algo desterrar para siempre la herejía del pelagianismo. Otro día podemos amplificar esta Sí, herejía, creo que va a ser necesario, monseñor. porque hay esa tendencia en el post-Vaticano, negar el orden sobrenatural y quedarse solo en el orden natural, y bueno, también hay una negación tácita de no el Vaticano II, estoy hablando del post-Vaticano, la crisis, una negación tácita de la norma apostólica, y ahí ya se pierde la brújula totalmente. Pasamos a los últimos desafíos, están interesantes. Ven, el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Entonces, por ahí hay unos eventos en los cuales se ve que se pone la cruz de Cristo y se pone
no solo la cruz de Cristo, sino la media luna de los Ujú. musulmanes, y se pone la estrella de David. Entonces es como lo peor que podemos hacer es llegar a un sincretismo o a un ecumenismo, diálogo interreligioso solo del abrazo, de la foto y cupular. Cupular es entre los líderes. Ujú. Abrazo, Ah, nada ah, más. Y la foto. y ahí Abu Dhabi tiene que tener una respuesta. Es decir, Claro, ¿cómo queda ese acuerdo de Abu Dhabi? claro. Empezando porque técnicamente hay una dificultad para decir que es magisterio de la iglesia, porque es una declaración común. Entonces la firma también no recuerdo cómo se llama el título, ¿verdad? El El que lo imán, firma, creo el que es imán, ¿verdad? Entonces, eso se diría, bueno, el imán ya entró dentro del magisterio de la iglesia, sí o no. Entonces, técnicamente es magisterio de la iglesia, sí o no. Pensamos que sí, pues está la palabra del Papa, pues sí, pero hasta qué punto, porque hasta qué punto es parte del otro y parte de acá, etcétera. Entonces, hay una cierta dificultad técnica. Hay que tomar todo lo positivo, pero lo positivo nunca va a ser la confusión. O sea, el diálogo interreligioso y el ecumenismo, según el Vaticano II, nunca fue diseñado para la confusión ni para negar la fe en Cristo, sino para propagar la fe en Cristo, para que tú llegues a tener la dicha de tener la fe en Cristo, que es lo que hacemos en la oración del Viernes Santo. ujú. Pedimos por los que no creen en Dios para que tengan la dicha de creer en Dios. Pedimos por los que no creen en Cristo para que tengan la dicha de que todos seamos uno en Cristo. Entonces, el ecumenismo es para llegar todos a Cristo. Y ese sentido, ese objetivo se ha tergiversado, Así es, así absolutamente. es. Por eso con este tipo de fotos da la impresión que relativizamos a Cristo, ¿verdad? Da esa impresión. Entonces, sí, sería muy interesante, o sea, hacer todas las aclaraciones a la luz de Dominus Jesus, ¿verdad? Bien.